una oración por su pareja, por su novia, por su novio, ¿de acuerdo? Es de entenderse, ¿no? Que la novia va a ser para el chico y el novio para la chica. No creo que haya nadie medio raro. Ok, de ahí yo quiero. Ya. Ahora sí, levanten su manito, por favor. Permítame orar por ustedes. Padre, yo te doy las gracias por estos jóvenes, por estas personas que están hoy día acá. Señor, tú conoces que ellos todavía son solteros, todavía quizás no están en la edad, todavía no ha llegado la persona adecuada que tú tienes preparada para él, para ella. Yo te pido, Espíritu de Dios, al igual como clamaba con mi esposa por los novios para nuestras hijas, también igualmente yo te pido, Señor, una pareja que venga de tu corazón y que sea para edificación de ellos, que sus emociones, sus sentimientos y su alma de estos jóvenes queden sujetos, Señor, a tu Espíritu, y que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que estés preparando una pareja para cada uno de ellos conforme a tu corazón. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, me caso. Tomen asiento, muchachos. Tomen asiento. Para los que no me conocen tanto, les quiero decir que yo tengo 3 hijas, 5 nietos. Tengo 40 años de casado con mi esposa. Somos muy felices. Yo soy el holocausto ante ella. Yo he sido el sacrificio para ella y mis yernos dan fe de eso. A veces mi yerno dice, pastor, realmente usted tiene un corazón así guerrero, ¿no? ¿Cómo aguanta? ¿No? Es que yo tengo así ese corazón de sacrificio. No, mentira. Soy muy feliz con mi esposa, 40 años de matrimonio, tenemos 3 hijas. Una hija está en Lima, 2 hijas están acá. Una de ellas es la pastora Diana, es esposa del pastor Hernán. Ellos son los pastores de jóvenes y de alabanza. La otra es la pastora Fara, esposa del pastor Franco, que ellos son los cabezas de Ministerio de Parejas. ¿Y a qué viene esto? Es que cuando nosotros, mi esposa y yo, todavía no conocíamos de Dios, nosotros deseábamos que nuestras hijas un día pudieran conocer y casarse con un muchacho que sea bueno, que las respete, que las ame y que sea para toda la vida. Cuando nosotros conocimos de Cristo, nos hablaron algo parecido a lo que ya nosotros sentíamos y deseábamos. Y eso era que nos dijeron que oremos por las parejas de nuestras hijas. Todavía ya estaban chicas, estaban niñas todavía. La mayor estaba entrando en la adolescencia. Entonces uno podría decir, no, pero eso todavía, falta mucho tiempo. Pero algo que yo prediqué hace unas semanas, o una semana atrás creo, en la cual no dejar para después, decía el domingo pasado creo que fue, porque los tiempos pasan rapidísimos. Miren, tengo 40 años de casado y pareciera que hubiera sido hace 1 año o 2 años que la conocí, a la que es mi esposa, que le estaba enamorando o que nos casamos. Y ya tenemos 40 años, tenemos 3 hijas casadas y 5 nietos. El tiempo pasa rápido. Cuando uno está en la edad promedio que ustedes tienen, uno cree que la juventud va a durar más eternamente. Pero un día te despiertas y estás con 30, con 40 años y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y es que el tiempo pasa rápido y la juventud es también ingrata. La juventud es como un caramelo muy delicioso, muy agradable. Y uno está que lo saborea y le da vueltas en la boca y a veces uno lo masca y lo disfruta en ese momento. Pero llega un momento que se te acabó. Despiertas que ya no tienes el caramelo, pero la pasaste rico, te gustó mucho, pero ya no tienes. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que buscar otro dulce. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, como le decía, orábamos juntos o por separado con mi esposa por las parejas de nuestras hijas.
que sean muchachos que las amen, igual que decíamos antes, que las respeten, que sean nobles y que amen a Dios. Y Dios respondió. Las tres se casaron con tres muchachos que ponen en primer lugar al Señor. Y ellos son pastores. Y son pastores no porque sean casadas con las hijas de los pastores, sino fueron pastores, levantados como pastores por sus propios frutos. ¿A qué viene esto? Cuando uno está joven, también hay un momento en el cual uno como que quiere poner un letrero, se busca, ¿no? Porque tengo fecha de expiración. Si no me caso, me reciclan. Entonces se busca novia, se busca un novio, se busca una pareja para toda la vida. Pero en ese se busca, caemos a veces en la desesperación de aceptar o tomar la persona que creemos que es la indicada. Y nos afanamos y hasta lo metemos a Dios. Señor, yo estoy llorando por esta chica o este chico, que me mire, que me acepte, que me haga caso y que toque al otro. Y comenzamos a querer presionar a Dios y a decir, estoy llorando fuertemente por esta persona y que toque al otro. Pero uno no se detiene a preguntarle a Dios, ¿tú qué dices, Señor? Y si Dios te dice a través de tus líderes, no es. No, que tal raza que a mí no me gusta. Lo que pasa es que está picón mi líder, está picona mi líder, está celosa. No. Yo no acepto. Yo reprendo esa palabra. No. Se vuelve uno muy bíblico, ¿no? Pero uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Uno le pregunta al papá, a la mamá, y el papá o la mamá le dice, no me parece la persona adecuada. No, pero es que tú estás anticuado, vieja, tú no conoces, tú no sabes. Y no le hace caso a la madre. Y después vemos lo que se ve todos los días en las noticias: madres solteras, hombres que les pegan a las mujeres, hombres que le sacan la vuelta a la mujer, mujer que le saca la vuelta al hombre. ¿Por qué? Porque no supieron esperar la persona adecuada. Siempre va a haber una necesidad. Y a veces, conforme va pasando el tiempo, la necesidad nos puede inquietar tanto que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero si tú eres cristiano, cristiana, y entonces sabes esperar en Dios, Dios sabe de tu necesidad. Entonces, saber esperar en Dios es esperar a que Dios te presente, te traiga la persona adecuada y no estar probando aquí y allá. Cuando nosotros leíamos hace unos momentos la palabra, también encontramos que el Señor dice, y busqué un varón que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha, que se ponga delante mío. Entonces vemos que siempre hay una necesidad aún en el corazón de Dios. Siempre hay una necesidad de una persona adecuada, de una persona indicada para el propósito, para algo. En el caso, por ejemplo, de ustedes, en el caso mío, nosotros teníamos la necesidad de parejas. Ustedes tienen, muchos de los solteros tienen la necesidad de esa pareja. Cuando somos padres, teníamos la necesidad de una pareja para nuestras hijas, para que sean felices, para que las traten bien. Y el Señor, ¿por qué es que respondió? Y uno a veces, cuando no conoce de Dios y cree en la suerte, dice, qué leche, ¿no? Qué suerte. Mira, las tres hijas del Reinaldo están casadas con tres muchachos buenos, que las aman, que las respetan, que las atienden, que están atentos a ellas. Y no es suerte, es la respuesta a la oración y saber esperar. Es más, cuando, por ejemplo, Carla o Fara o Diana vinieron y nos dijeron que había un muchacho que se sentían ellas atraídas y que ellos también, puede ser que en lo personal a mi esposa o a mí no nos haya gustado la persona en sí, pero si venía de Dios, amén. Si esa persona le iba a hacer feliz a ellas, amén.
Y algo así ha sucedido. Y por lo cual ustedes no traten de cortar camino, de poder ponerse, porque yo conozco, hay algunos que son coquetos. Y dicen, no, pastor, yo estoy tranquilito nomás, pero llegó la chica nueva y están como los ventiladores esos que se mueven así. Y dice, yo quiero servir en Ujieres y póngame en la puerta. ¿Para qué? Para estar chequeando el material. Y se ponen en la puerta y dicen, hermanita, ¿cómo está, hermanita? Sí, hermanita, yo la acompaño, hermanita. Y una coinonía, hermanita, y vamos a tomar una... Y uno está haciendo las cosas sin esperar que Dios se lo muestre. Y a veces podemos cometer errores. Yo cuando era soltero cometí infinitos errores, porque me embarcaba con cada chica que después me quejaba, tenía problemas. Entonces lo mejor, llegué a entender con la experiencia de los años y con la palabra, es confiar en el Señor, esperar en Dios y pedirle a Él. Y Él lo va a mandar, ni un día antes ni un día después, en el momento preciso. Pero ¿cómo voy a saber qué es? No te preocupes, Dios te lo va a mostrar y Dios te lo va a confirmar. Así que simplemente espere, muchachos. Tú puedes decir, se busca novio, se busca novia, ¿de acuerdo? Todos tenemos una necesidad. El mismo Dios tenía una necesidad. Cuando Dios dijo que Él buscó varón que hiciese vaya, mire, esto se lo está diciendo el profeta Ezequiel como 600 años de que llegue Cristo. Y ha tenido que pasar 600 años para que el Padre pueda engendrar por el Espíritu Santo en la Virgen María a su unigénito Hijo en la carne, para que sea ese varón que hiciese vallado y que se ponga en la brecha. Ahora, la palabra varón, que viene desde la creación de todas las cosas, en hebreo es ish, y la varona, la mujer, es isha. Y varón, también en el latín, nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos occidentales. En el latín, varón significa valiente. Si es varona, la mujer también igualmente, significa esforzado y también tiene la connotación de ser un héroe. Cuando Dios dice, y busqué a alguien que tenga características, que sea esforzado, que sea valiente, que sea un héroe, ¿para qué? Para que se ponga en la brecha, para que se ponga adelante mío en favor de la gente. Algo que comentábamos hace unos momentos cuando oramos por las ofrendas, en la cual nos decía en esa primera carta de Juan que el Señor lo dio todo por nosotros por amor, para que nosotros igualmente también lo demos por los hombres, por el resto de la humanidad, ¿de acuerdo? Nos está llevando al mismo deseo que el Señor le plasma al profeta Ezequiel, que necesita varones, varonas, que necesita gente esforzada, gente valiente, gente héroe, que se pueda poner en favor del pueblo, en favor de la gente, a clamar por la gente. Cuando nosotros podemos ver que el Señor dice que buscó entre ellos, el Señor sigue buscando esos varones, el Señor sigue buscando esas varonas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el ser humano que cree en Dios y que puede creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, simplemente vive una religión, pero no vive una intimidad, una comunión con el Señor. Para poder nosotros llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, pues tenemos que imitarlo a Él. No necesariamente vamos a ir a una cruz por la gente, pero sí necesariamente tenemos que imitarlo. ¿En qué? Con Él, en vivir en sacrificio, en ofrenda, en entrega, en poder tener una responsabilidad de sentir ese amor por los demás. Y dice ahí, busqué varón entre ellos que se pusiese. No dice que el Señor, yo voy a poner a un varón, sino Él espera. Dios, por decirlo así, es un caballero, porque Él respeta. Él nos dio a todos libertad, libre albedrío. Desde Adán le dio libre albedrío, libertad para escoger. ¿De acuerdo? Y entonces por consiguiente el Señor lo sigue respetando. El Señor te enseña, esto es bueno y esto es malo. Y ahora yo busco que alguien haya entendido esto y que voluntariamente se ponga en la brecha.
que voluntariamente tome el llamado, que voluntariamente tome una decisión en favor de las enseñanzas de Dios, no de la religión, sino en favor de las enseñanzas de Dios. ¿Qué cosas son las enseñanzas de Dios? Amor, renunciación, obediencia a sus padres. Esas son enseñanzas de Dios. Y no puedan pensar algunos que, no, pastor, no mezcle las cosas de Dios con las del papá, la mamá, porque ellos están desfasados. No, Dios en su infinita sabiduría, cuando nos da los mandamientos, nos habla de ese mandamiento, que honres a tus padres para que tengas largura de días y que todo te vaya bien. Respeto a los padres, eso es la honra. La honra no es esperar el día de la madre, el día del padre o la Navidad para dar un regalo. Esas son hipocresías. La honra a los padres no es esperar que sea el 1 de noviembre, Día de Todos los Muertos, para llevarle flores al cementerio cuando ya no existe él ahí. Sino, eso es hipocresía. La honra se da. Ahora, algo que ha muerto en estos días, ayer creo que murió Mambo Park, y una de las voleibolistas, Cecilia Taí, creo que decía que no ha podido estar en el velorio porque está en Estados Unidos, y decía que ella, la tranquilidad que tenía es que a Mambo Park toda la honra se le pudo dar en vida. Reconocimiento en el Congreso, reconocimiento en la nación, del deporte, todas esas cosas. Se le honró, se le supo honrar cuando tiene vida. Igual nosotros con los padres, honrarlos cuando ellos tienen vida. Porque ese es un mandato del Señor para que nosotros podamos tener el gozo de que nos vaya bien. Cuando nosotros podemos ver que el llamado de Dios es que uno en la voluntad tomar la decisión de ponernos en la brecha. ¿Qué cosa es ponernos en la brecha? Ponernos adelante. En una batalla, en una guerra, los que están en primera línea muchas veces son los sacrificados. Pero algo que en las fuerzas castrenses, en el ejército, en la marina, en la aviación, se estila, ¿no? Que todos pueden estar cuadrados y dice, por ejemplo, el oficial, se necesita un voluntario o 5 voluntarios para X cosa. Y todos dan un paso adelante. Todos se disponen a hacer lo que tienen que hacer en favor del llamado como miembros del ejército o de la aviación, etcétera, etcétera. No es el hecho de, pero ¿y si me matan? ¿Y si me disparan? Y lo mismo, en una batalla, en una guerra, ¿quiénes son los que van adelante? Los valientes. En este caso, los infantes, la infantería. Ellos son los que están dispuestos a dar la cara así los maten. No tienen temor, no tienen miedo de perder la vida en procura del bien que se busca, esas fuerzas bélicas, esa fuerza castrense. ¿De acuerdo? Cuando nosotros, a veces hemos visto películas de guardaespaldas y cosas así muy bonitas, pero son tomadas de la realidad. Y cuando el servicio secreto o los guardaespaldas que están a cargo de cuidar al presidente o al rey, qué sé yo, ellos están dispuestos a poner su cuerpo por salvar al resguardado. Y nosotros que tenemos a Cristo, muchas veces nos volvemos cobardes. Y por eso es que Dios dice, y se buscó, y no lo hallé. ¿Por qué cobardes? Es que muchas veces nosotros podemos estar en una congregación como esta o como cualquier otra, en donde el Señor te ha llevado, pero cuando en esa congregación las cosas no se dan a tu gusto, uno, ¿qué es lo que hace? Voy a buscar en el catálogo, en un rol, a ver, una iglesia en la cual hacen lo que a mí me gusta. Y se van para allá. Eso es cobardía. Eso es cobardía, es desobediencia, es falta de respeto al Señor. Porque si el Señor lo puso en un lugar, pues amén. Pero me cae chinche mi líder, mi pastor me ha gritado, me ha llamado la atención, hoy no me ha gustado eso. ¿Y quién te dijo que el cristianismo es una vida color de rosa? Es difícil ser cristiano, porque el creyente tiene que estar dispuesto para ponerse en la brecha. Hay una confrontación bélica de guerra
en todo el mundo a nivel espiritual y natural. El origen está en el espíritu. Y que son las fuerzas, el ejército de Dios al cual tú y yo pertenecemos, y las huestes espirituales de maldad, como lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios en el capítulo 6. Existe, no es una fantasía, es una realidad. Y nosotros podemos ver cómo avanzan las huestes espirituales, los chamanes, los brujos, el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, el robo, el asalto, la muerte, las violaciones. Vemos cómo avanza. Y nosotros, el ejército de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Estamos ahí pendientes. Ay, acá me aprieta el zapato. No, yo me voy para allá donde no me aprieta. Buscando su conveniencia, tratando de justificarse en las cosas que uno decide fuera del llamado a la guerra que Dios nos ha hecho. ¿Y por qué a ti te llama a la guerra? Porque el Señor sabe que en ti hay una autoridad que tienes que ejercerla, y ejerciéndola el enemigo va a retroceder. Pero a veces uno, no, es que yo no creo que yo pueda. Sí se puede. Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo responderé. Y el Señor está presto a responderte y a poderte cubrir y a poderte bendecir y a poderte usar. Cuando los chicos, por ejemplo, en la alabanza, ellos sin saber, el Señor les puso un don, un talento. Cuando ellos fueron engendrados en el vientre de su madre, ellos ni sabían, ni sus madres sabían que estaban haciendo un levita. ¿Quiénes son los levitas? Era una de las tribus de Judá, que eran de Israel, que eran los únicos que podían alabar al Señor, adorar al Señor, hacer cánticos para Dios. Ellos ni sus madres sabían que el Señor estaba poniendo un talento, un don, para que un día que estén mayores puedan profesionalizarse para Dios y dárselo al Señor para la alabanza y para la gloria de su nombre. Y así como lo ha puesto en ellos, de repente también te lo ha puesto a ti. No sabemos si el Señor, una vez les he contado que una vez una monja fue la que me descubrió a mí un talento. Yo siempre he sido medio tímido, medio introvertido, no me gustaban las multitudes y esas cosas. Y una vez una monja me dijo: ay, señor Córdoba, es que usted tiene un don, usted tiene un talento. Y yo ni sabía en esos tiempos qué cosa era don y talento. Y ese talento es su voz. Y Dios quiere usarlo a usted y su voz. Y yo dije: esta monja está loca. Pero hay algo que Dios me permitió a mí tener, es que de las cosas que me digan, después las analizo y pienso, ¿y qué sí es cierto? Darle siquiera el 1% de credibilidad de lo que me dijo, y entre mí decía, ¿y qué sí es cierto? Voy a probar, no pierdo nada. Y acá me tienen. Y de repente el Señor en ti ha puesto un don profético y tú todavía no te lo crees. Ahora, no te quiero decir esto porque hay algunos que no tienen don profético, pero se creen profetas, y que el Señor te dice tal cosa, y que te vas a resfriar, y que el Señor te dice que te va a salir hemorroides, y que el Señor te... idioteces, y el Señor no le ha dicho nada. Pero no sabemos cuáles son los dones, los talentos que Dios ha puesto en tu vida. Y el Señor está buscándote. ¿Por qué crees que estás en esta noche acá? ¿Por qué crees que llegaste a Renuevo? ¿Producto del accidente? ¿Producto de la globalización? ¿Producto de que Keiko esté acá en la cárcel? ¿Por qué crees que estás en Renuevo? Porque fue un propósito de Dios. El Señor movió cosas, movió personas para que un día tú llegaras acá. No porque esta sea la mejor iglesia, no es la mejor iglesia. Esta iglesia tiene muchos defectos, pero todas las iglesias lo tienen. Pero el Señor te trajo a ti con tus defectos a una iglesia defectuosa, para que juntos podamos trabajar en tu vida y en el reino de Dios. Y el Señor luego te dice: y yo estoy buscando varón que se ponga a la brecha. Estoy buscando varona que se ponga a la brecha. Yo estoy buscando una varona que tenga cualidades para el canto.
Y hay algunos de ustedes que lo tienen. Yo estoy buscando varones que puedan tener habilidades para un instrumento. Y ustedes lo tienen. Y no, es que todavía no sé, es que no puedo, es que tengo miedo, es que esto, es que aquí, es que allá. Y no es el es que, sino es ahora que tienes que tomarlo. Porque el Señor está esperando que nosotros voluntariamente nos pongamos en la brecha para clamar al Señor, para buscar de su presencia. Yo les digo, una de mis oraciones por la congregación es que el Señor cuide su iglesia y la siga limpiando. Y a veces hay personas que pueden ser muy queridas, pero toman distancia o se van y se apartan. Yo lo lamento, pero le digo gracias, Señor, porque tú sabes más que yo. Porque es tu iglesia, es tu casa y tú eres el que la limpias. Y si la sacó esa persona es porque Dios está limpiándola de estorbos. Yo sé que a veces uno en las emociones, ay, que el hermanito, tal hermanita no quiere venir, ay, qué pobrecito, que es bueno, que es lindo, que es precioso, pero ven, pero ven, pero ven. Claro, hay que buscar a la oveja perdida, a la oveja perdida, a la oveja perdida, pero no al cordero mañoso. ¿Cuál es el cordero mañoso? Aquel que ya estuvo en una iglesia y ya conoce del Señor y conoce la inga y la mandinga y conoce de todo. Y es que me voy, ¿por qué te vas? Es que el pastor se puso terno. Sí, a veces hay razones estúpidas, tan estúpidas como esa. Claro que es una exageración, pero hay razones tontas en las cuales se agarran de pretextos absurdos simplemente para justificarse ante el hombre con el cual está hablando y poder decir, me fui porque me fui. Cuando nosotros podemos ver que el Señor en ti, en mí, ha puesto un don, ha puesto un talento, ha puesto una cualidad, un llamado. ¿De acuerdo? Yo les digo, cuando comienzo el cristianismo, yo comienzo a asistir a unos desayunos de testimonios de grupos de iglesias que habían y yo estaba ahí tremendo. Y me impactó una mujer de Dios que era norteamericana, pero radicaba creo en Latinoamérica, no sé en qué país, y que contó su testimonio y el Señor lo usaba mucho en sanidad. Yo estaba empezando en el cristianismo y yo me quedé con la boca abierta. 2 sábados fue ella a esos desayunos, los sábados eran. Y yo me quedé con la boca abierta y decía, tremendo, yo quisiera ese don, yo quiero ese don para poder orar por sanidad y que se sane. Y yo comencé a orar y a pedir ese don. Y en medio de mi infantilismo, inmadurez cristiana, yo sentía como que hubiese una voz adentro que me decía, no es tu tiempo, no es tu tiempo. Y yo decía, debe ser el diablo que me quiere desanimar, ¿no? Porque el diablo está picón. Pero no era el diablo, era Dios que me decía, no es tu tiempo. Y después también en esos primeros albores de mi cristianismo, llegué a conocer en un seminario que nuestro pastor nos llevó a un pastor que venía del Salvador, Sergio Solórzano, y ahí sí, ahí quedé pegado en el techo, como estampilla, como polilla ahí aplastada, machucada. Era tremendo ese hombre, y comencé, en ese tiempo habían cassettes, y comencé a comprar los cassettes de sus prédicas, los cassettes de las prédicas que tenía él en su iglesia en El Salvador. Me iba a ir al Salvador para poder asistir a un congreso. Era tremendo. Llenaba, no un estadio, llenaba 2 estadios porque tenía 120,000 miembros. De 8 personas llegó a tener 120,000 miembros. Y cuando era la convención por el aniversario de su iglesia, no podía hacer un estadio porque no entraban. Entonces lo hacía en 2 estadios y predicaba en un sitio y venía un helicóptero, lo recogía y se lo llevaba al otro. Era tremendo. Y yo decía, tremendo, Señor, dame esa unción, dame ese manto de Elías. No es tu tiempo, me decía el Señor. Y dale el diablo ahí fregándome la pita, decía yo. Después vi en el tiempo que ese tremendo pastor cayó de la forma más torpe y estúpida. Cayó en adulterio con su secretaria, cristiana también. Y me caí yo también, porque lo admiré al hombre. Yo no conocía la unción de Dios en el hombre.
cuando el Señor ha puesto en ti un talento, un don, tú tienes que cuidarlo porque es de Dios. No eres tú, no es el hombre, es Dios a través tuyo. Pero tú tienes que cultivarlo porque el Señor te va a llamar un día y te va a decir el avisito: se busca un predicador, se busca un siervo, se busca un ministro. Y si tú tienes ese llamado, tienes ese talento, tú tienes voluntariamente que ponerte en la brecha. ¿Por qué dijo el Señor varón? Porque no existen hombres o mujeres valientes conforme al corazón de Dios. No existen. Cuando el gigante Goliat desafiaba a todo el ejército de Saúl, no salía un valiente. El mismo rey Saúl podría haber dicho: y se busca un varón que se ponga en la brecha en favor de este pueblo, y nadie salía. El único fue David, un adolescente que reconoció quién estaba en él y fue a enfrentar el riesgo y el peligro. Y eso es lo que busca el Señor, los David, las Déboras de este tiempo, que de que reconozcas: el Señor me ha llamado, me ha separado, ha puesto un talento y me ha traído al invernadero, por decir así, entre comillas, al invernadero, para poderme hacer fructificar, florecer, y entender que yo tengo un talento, un don para el Señor y también para mi vida, y ponerme en la brecha, poder salir a batallar. Y la batalla no es que vas a gritar, que vas a agarrar patadas al diablo. La batalla es ponerte la vestidura que Dios tiene para ti. Y esa vestidura, ¿cuál es? Investidos en verdad, en vidas auténticas, porque el mundo que nos rodea vive en fantasías, en hipocresía, en apariencia, en adulación del hombre por el hombre. Y Dios lo que busca son hombres de verdad, que vivan en verdad, que sean ejemplo para los demás, que podamos ser testimonio para los demás. Hay muchos creyentes, lo que le decía hace un momento, que se la pegan de profetas solamente para lucirse y llamar la atención. Hay un montón de personas, aún creyentes, aún cristianos y aún ministros, que lo único que buscan es un lucimiento personal para satisfacción de su propio ego. Yo he conocido ministros en la cual decía: yo soy apóstol y fluyo en profecía y que todo el otro, y era un demonio con Biblia ese hombre. Yo he conocido ministros, he sabido de ministros que predicaban muy bonito, pero sin embargo tenían convivencia con una mujer con la cual había tenido hijos en una forma no agradable a Dios, porque no se había casado y encima adulteraba también con la empleada. Y no le pasaba, después cuando se separaron, no le pasaba el sustento para sus hijas. Pero es ministro y que lo reconocen y tienen palmas. Y eso es lo que muchas veces busca el hombre. El hombre, bien sea ministro o bien sea el hombre común y corriente de las iglesias. Pero nosotros tenemos que ser una generación distinta, que nos podamos poner en la brecha. ¿Para qué? Para poder batallar, para poder enfrentar las huestes espirituales de maldad que se están levantando cada día. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con la intercesión, con la oración, con el testimonio de tu vida, de que tú seas una persona diferente. Cuando tú cambias, cuando decides cambiar, estás siendo varón, estás siendo varona. ¿Por qué? Porque estás siendo valiente. Porque no es fácil cambiar. No es fácil en medio de un grupo de amigos, de compañeros de estudios, de trabajo, de universidad, etcétera, etcétera, y que todos dicen negro y que haya uno que diga blanco. No, que roche, pucha, que me van a tomar el pelo. Que te tomen el pelo, que se burlen de ti. Mi abuela decía: el que ríe el último ríe mejor. Pero tú no vives para agradar a esa gente. Tú vives para agradar a Dios, y Dios es el que te va a respaldar. Nosotros debemos entender en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, ojo, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ese linaje escogido, un real sacerdocio. El Señor te escogió desde el vientre de tu madre. Cuando tú fuiste no es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo las cualidades, yo soy tímido, yo soy vergonzoso. Yo era hiper tímido. Miren cómo es Dios.
de grande, de generoso, y no me deje sorprender. Yo era súper tímido. En mi timidez yo era muy introvertido. No era muy fácil para poder hablar así en grupo. Y cuando mucho hablaba con una sola persona, que era la chica de turno, ¿no? Cuando era soltero. Ahí sí era un tigre. Pero así en grupo no, me chupaba, me avergonzaba. No, qué roche, qué voy a decir, no tengo facilidad de palabra, ¿no? Me sentía menos que todos, ¿de acuerdo? Y miren, Dios no me deje sorprender. ¿Qué es lo que hace? Yo llegué a trabajar a temprana edad, 17, 18 años. Estuve trabajando en les soy sincero, uno de mis primeros trabajos fue en una compañía de turismo. Era la primera compañía de turismo del Perú y ganaba muy bien. Y perdí el trabajo. Y esto no lo he contado. ¿Y por qué lo perdí? Por mi temperamento melancólico y que era introvertido. Porque mi trabajo, que era de relaciones públicas, llegaban turistas del extranjero que tenían contrato con la compañía de turismo, y con un chofer y una limusín lo iba a recoger al aeropuerto para trasladarlo hasta al hotel que se iba a alojar. Generalmente iban los mejores hoteles de esa época, y conversaba con él, le pedía sus documentos para poderle agilizar su check-in cuando fuera a regresarse, o su viaje que iba a hacer al Cusco, qué sé yo, y después lo visitaba en la tarde, en la noche, le decía que qué tal, cómo estaba, de acuerdo. Era un trabajo de relaciones públicas, y yo era el mudo de la empresa. Yo no conversaba nada, hablaba inglés sí, pero no conversaba lo mínimo, lo indispensable, y por eso perdí el trabajo. Y a mí me dolió mucho, porque yo tenía 18 años, 17 años, me dolió mucho perder mi primer trabajo, ser despedido. Me dijeron, bueno, ¿sabes qué cosa, Reinaldo? Vamos a reducción de personal y entre los que salen, sales tú. No me quisieron herir porque era un mocoso, pues, y tenían miedo de frustrarlo a un mocoso, pero entre mí decía, sí, lo que pasa es que yo salía, me iba con el chofer del carro, en la limusín, el gringo atrás o la gringa atrás, y yo ahí sentado hasta el hotel. Cuando llegué al hotel, ok, we arrive, please, here. Nada más. No hablaba nada, no conversaba nada. Y a veces habían gringos, y todavía había un gringo mexicano, pero era más gringo que mexicano porque tenía apellido, me acuerdo, apellido latino, hijo de mexicanos, pero era norteamericano y no hablaba castellano, ¿ya? Y no hablaba tampoco el inglés. ¿Por qué? Porque era mudo el desgraciado. Y era más conversador, pucha. Entonces, yo, que era un antisocial, que no era de conversar, y encima poder interpretar a un gringo mudo y que ya. Anda, gringo baboso, así entre mí. ¿Qué me estará diciendo? Yo, por si acaso, tenía la mano así, oh, ya, por si acaso, tu mamá también. Una cosa así. Entonces, y ese era un trabajo de relaciones públicas, de poder encontrarse con el gringo en el hall del hotel, de tomarse un pisco sour con él, hacerle agradable la estadía. Entonces lo perdí por eso. Entro a trabajar a una empresa que era de la tarjeta de crédito, de Diners. En ese tiempo era la líder del mercado. Y entro como a un lugar, dije, bueno, acá chévere. ¿Por qué? Porque entré al departamento de cobranza y pasé al departamento legal. No tenía que hablar mucho, solamente tenía que ejecutar. Tenía que ser el malo de la película. Yo vengo, cobro y tú me pagas, o si no, te demandamos. O ya cuando estaba en el departamento legal, iba y embargaba y sacaba las cosas. No tenía que tener mucha sociabilidad con el socio. Pero Dios tenía este llamado para mí. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor se las sabe todas. Agarra y me lleva a trabajar a una empresa, a un laboratorio farmacéutico, como visitador médico. Y ahí tuve que salir de mi cueva y poder tener trato amable, afable, y poder conversar.
y conversar incluso con médicos, y algunos médicos que eran eminencias, unos médicos que eran muy connotados, y poder aprender a tratar a algunos médicos que podían ser malcriados, qué sé yo, y aprender a soportar y a respetar y hacerme respetar, porque yo representaba en ese momento a la empresa. Entonces el Señor me comienza a procesar así, hasta que me lleva donde esa monja que me dijo que tenía un talento. Entonces, cuando tú tienes un don, un talento, tú tienes que permitir que ese talento, ese don, pueda ser útil, puedas desarrollarlo, puedas trabajarlo, pero tienes que cuidarlo porque ese don te lo ha puesto Dios y podérselo dar a Él. ¿Qué quieres que yo haga? Decirle al Señor, encontrar nosotros, por ejemplo, con José, el hijo de Jacob. Él tenía un don, un talento. Cuando estuvo con sus hermanos y con sus padres, no se veía el talento que tenía. Y él tuvo que ser vendido, traicionado, maltratado, encarcelado por 13 años y descubrió que tenía el don de la profecía, porque él interpretó el sueño al faraón, y además el talento de la administración. Y gracias a su administración pudo salvar del hambre a Egipto, a toda una nación. Por eso el faraón, que no era tonto, dijo, este se pasó de vueltas, porque este tiene la sabiduría de su Dios. Así que él lo necesito conmigo, y lo puso de segundo de a bordo. Dios está buscándote a ti con tu talento para darte un lugar especial cerca de Él, cerca de su casa, para desarrollarlo. Nosotros vemos también a David. David, ¿qué es lo que hacía David? Un chiquillo que ayudaba a sus padres, pastoreaba las ovejas, le llevaba el desayuno a sus hermanos, al ejército. Es lo que hacía él. Pero él tenía un talento escondido y no descubierto. ¿Cuál era? El poder adorar a Dios. Y en la medida que él adoraba a Dios, el Señor lo comienza a levantar, lo hace matador de gigantes, lo hace líder de 400, lo hace rey, lo hace antepasado de Jesús. Mira, ¿cuál es tu talento? Que muchas veces hay personas que mueren con el talento y no lo llegaron a desarrollar nunca porque creyeron que no servían. Nosotros podemos ver a un Elías con Eliseo. Elías era el don profético y preparó a Eliseo, y Eliseo lo desarrolló, ese don que también lo tenía. Nosotros podemos ver a Moisés con Josué. Moisés era el profeta, Moisés era el libertador, pero el Señor puso debajo de Moisés a alguien con un talento. El talento que de repente Moisés no lo tenía, y que también fue un talento de administración. ¿Se puede imaginar ustedes una nación tan extensa, un territorio tan extenso, que Josué, él tenía que repartir a 3 millones, 4 millones de judíos, repartir esa tierra? Y repartir con equidad, con justicia, para que no haya problema. No, que a mí me dieron esta y yo quería la otra. No, con autoridad. Pero ¿de dónde salió Josué? Salió de la cantera de Moisés. Entonces también nosotros podemos ver que el don y el talento tiene que estar sujeto al Señor, y también uno ser discipulado, ser preparado. Por eso es que Dios te trajo a esta iglesia, que no es la mejor ni es la peor, pero en esta iglesia se procura eso, prepararte para que puedas desarrollar el don y el talento que ha puesto en tu corazón el Señor. Nosotros debemos entender que Dios te ha llamado para un real sacerdocio, como leíamos. El Señor está buscando real sacerdocio. ¿Qué cosa es un real sacerdocio? Que sean reyes y sacerdotes. Sacerdotes porque se ponen en la brecha, se ponen delante de Dios en favor del pueblo. Y reyes, ¿por qué? Porque tienen la autoridad de la corona de Dios que quiere imprimir en ti, que quiere que tú la tomes, que tú puedas ser de influencia. Ahora con las tonterías que no sé por qué los latinos muchas veces somos medios alienados y comenzamos a imitar todo de los gringos. Ponemos nombres en inglés cuando somos latinos en muchas cosas. No quiero que se sientan mal los que lo puedan estar haciendo.
En empresas y en negocios ponemos nombres en inglés, porque creen que con eso le dan caché, le dan como un estilo más super, más high, más high, ¿no? Más alto. Después coach. Están de moda los coach. Coach, ¿por qué no hablas en castellano? Bota la papa de la boca y habla en castellano. Eso se llama entrenador. Los coach. Y ahora influencer. Ay, los influencers. Yo soy influencer. Habla en castellano. Ser influenciador en la sociedad. Jesús fue el más grande influenciador en las generaciones y sigue influenciando hasta ahora. Y Dios quiere darte eso a ti, que tú seas ese rey que va a ser de influencia en muchas generaciones. El Señor está buscando, pero busca valientes para ser investidos de amor y de poder. Dios está buscando en todas las naciones personas como tú y como yo, que una vez recibiste un talento desde que estabas en el vientre de tu madre, para que un día tú le digas: Señor, ¿cuál es mi talento? Y el Señor te lo va a mostrar, pero tienes que prepararte. Lo que yo le decía, cuando yo decía que llegué al cristianismo y que quedé absorto con la hermana esa, con la pastora esa que fluía en sanidad, yo ahí le ponía la mano a la cucaracha se moría. No fluía en nada de sanidad en esos tiempos. Cuando vi a ese otro pastor, que tremendo profeta del Señor, y también yo quería profetizar, pero nada, no me resultaba. Pero cuando me dejé procesar por Dios, cuando me sujeté a las autoridades que Dios puso sobre mí, autoridades espirituales de líderes y pastores, cuando me sujeté, un día, ya lo he contado esto muchas veces quizás, que estaba solo, ni siquiera estaba mi esposa porque era un día de trabajo y estaba a 300 kilómetros de distancia de Lima, y había una persona que me dio misericordia por el dolor que pasaba esa mujer, una madre joven, y la ungí con aceite, oré, no era pastor, no era líder aún, oré por ella y ella fue sanada. Le estoy hablando del año 93, 94, hasta la fecha no ha vuelto a tener dolores que la querían llevar a suicidarse. Y si no se suicidaba es porque no podía valerse por sí misma, no podía caminar. Y era una mujer de 30 años, joven. Muchas veces el Señor me ha mostrado también palabras proféticas, pero ha sido cuando el Señor me procesó, cuando yo le permití al Señor que me procese, sujetarme a autoridad, hacer las cosas no lo que el hombre quería, sino lo que Dios quería a través del hombre de Dios. Cuando decidí ponerme en la brecha frente a Él, y al ponerte frente a Él, ¿qué es lo que Dios te demanda? Tenemos que estar ¿en qué? Santidad. Tenemos que estar ¿en qué? En sumisión, en obediencia, en lo que Él te quiere decir y en lo que Él quiere hacer. Dios tiene un gran propósito sobre ustedes. Muchos de ustedes quizás no van a hacerlo, pero yo espero que muchos sí lo hagan. Y si muchos lo hacen, vamos a cambiar esta ciudad y esta nación para Jesucristo. Tú eres el llamado al cual el Señor ha estado buscando por siglos. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias, Señor, porque el hombre, la mujer que has estado buscando, creemos que estamos acá, Señor, los llamados, los buscados por ti, para hacer tu obra, para exaltar tu nombre, para que nuestros hechos revelen que tú eres Rey, que tú eres Señor de señores. Gracias, Espíritu de Dios. Necesitamos adorarte y bendecirte, Señor.